¿Te has dado cuenta de que últimamente vas al supermercado con la misma cantidad de dinero y sales con menos cosas? Antes llenabas el carrito, ahora apenas llenas una bolsa y todavía te quedas viendo el ticket con esa cara de ¿cómo es posible que se me hayan ido tantos pesos? Y no, no es tu imaginación, no es que estés gastando de más, y tampoco es que de repente todos nos hayamos vuelto exagerados. Lo que está pasando es real, está documentado, y aunque algunos quieran pintarlo de color rosa, la realidad es que millones de mexicanos siguen sintiendo cómo cada semana el dinero rinde menos. Y aquí es donde empieza el verdadero problema, porque cuando escuchamos la palabra inflación, mucha gente desconecta automáticamente. Suena a término técnico, a algo que solo entienden los economistas con traje y corbata, que salen en la televisión diciendo que los indicadores muestran una desaceleración. Pero traducido al español de todos los días, inflación significa algo mucho más simple y mucho más doloroso, que tu dinero pierde valor y que, aunque trabajes lo mismo o incluso más, cada vez puedes comprar menos. Y ojo, porque lo más interesante de todo es que en papel las cosas parecieran estar mejorando. Según los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la inflación anual en México se moderó a 4,45% en abril de 2026, ligeramente por debajo del dato de marzo. Es decir, los precios siguen subiendo, solo que a un ritmo un poco menor. Reuters. Y aquí es donde viene la clásica jugada que a muchos les genera confusión, porque cuando escuchan que la inflación bajó, piensan que los precios bajaron, pero no. Y esto hay que dejarlo clarísimo. Si la inflación baja, no significa que el kilo de tortilla, el gas, la gasolina o el jitomate sean más baratos. Significa que siguen subiendo, solo que ya no suben tan rápido como antes. O sea, te siguen pegando en el bolsillo, nada más que con una cachetada un poquito menos fuerte. Es como si alguien te dijera, no te preocupes, ya no te estamos quitando 100 pesos cada semana, ahora solo te quitamos 80. Pues gracias, ¿no? El problema sigue ahí, y mientras algunos ya celebran que el indicador se movió unas décimas, millones de familias siguen haciendo malabares para llegar a fin de mes. Porque una cosa es lo que dicen los datos, y otra muy distinta es lo que se vive en la calle, en el mercado, en la gasolinera y en la mesa de la casa. Y si te está gustando este análisis, te invito a suscribirte a Pulso México, porque aquí no nos quedamos en el titular bonito. Aquí te explico lo que realmente está pasando y sobre todo, cómo te puede afectar a ti y a tu familia. Ahora bien, para entender por qué esto sigue preocupando, hay que mirar más allá del dato general, porque aunque la inflación total se moderó, los productos que más pesan en el día a día de los mexicanos siguen mostrando aumentos importantes. Alimentos, transporte, servicios y energéticos continúan presionando el gasto de los hogares, y eso, aunque no siempre se note de golpe, termina acumulándose poco a poco, como esa gotera que parece pequeña, hasta que de repente ya tienes el techo empapado. Y aquí entra otro actor clave en esta historia, el Banco de México. Hace apenas unos días, Banxico redujo su tasa de interés de referencia a 6,50%. La decisión busca apoyar a una economía que se está desacelerando, pero también refleja el delicado equilibrio entre estimular el crecimiento y evitar que los precios vuelvan a acelerarse. El país. Porque sí, la economía mexicana no atraviesa precisamente su momento más brillante. Datos recientes muestran que el PIB se contrajo en el primer trimestre del año. Traducido al lenguaje cotidiano, la economía se enfrió. Y cuando la economía se enfría, las empresas invierten menos, el consumo pierde fuerza y el ambiente se vuelve más incierto. Reuters. Entonces, tenemos un escenario curioso, casi de telenovela económica. Por un lado, la inflación da señales de moderación. Por el otro, la economía pierde fuerza. Y en medio de ese tira y afloja, ¿quién termina pagando los platos rotos? Exactamente, el ciudadano de a pie, la persona que carga gasolina cada semana,
la madre o el padre de familia que va al súper, el pequeño empresario que ve cómo sus costos siguen subiendo, el trabajador que siente que el aumento salarial se esfuma casi tan rápido como llega a la cuenta. Y lo más delicado es que México no vive en una burbuja. Lo que ocurre en el resto del mundo también impacta aquí. Los precios internacionales del petróleo, los conflictos geopolíticos, el tipo de cambio y la economía de Estados Unidos pueden mover los costos en México más rápido de lo que muchos imaginan. Y no te vayas, porque hasta aquí apenas estamos poniendo las piezas sobre la mesa. En la siguiente parte, te voy a explicar por qué la gasolina, el dólar y los acontecimientos internacionales podrían convertirse en una combinación explosiva para nuestro bolsillo. Ahora sí, agárrate porque aquí es donde esta historia empieza a ponerse verdaderamente delicada. Porque si hay un precio que tiene el poder de contagiar prácticamente toda la economía mexicana, ese es el de la gasolina. Y no estoy exagerando. La gasolina es como ese ingrediente secreto que aparece en todos lados, aunque a veces ni nos demos cuenta. Si sube transportar mercancías. Si sube transportar mercancías, suben los alimentos. Si suben los alimentos, sube el gasto de las familias. Y si sube el gasto de las familias, el dinero empieza a evaporarse más rápido que un charco en pleno sol de Monterrey. Y aquí es donde muchos mexicanos sienten que viven en una especie de montaña rusa financiera. Un día, escuchan que el precio internacional del petróleo baja y piensan, perfecto, entonces la gasolina debería costar menos. Pero al día siguiente, llegan a la estación, ven el tablero y sienten que les dieron un gancho al hígado, porque no todo depende del petróleo. También influyen los impuestos, los estímulos fiscales, el tipo de cambio y, por supuesto, las decisiones del gobierno. Para entenderlo de manera sencilla, imagina que la gasolina es un platillo con muchos ingredientes. El petróleo es solo uno de ellos. También está el costo de refinación, el transporte, el margen de las estaciones, el IEPS y el valor del dólar. Si uno de esos ingredientes se encarece, el platillo final también puede salir más caro. Así de simple. Y aquí aparece el viejo conocido, que nunca deja de meterse en los asuntos de todos, el dólar. Porque aunque muchas personas piensen que solo le importa a quienes viajan a Estados Unidos o compran en línea, la realidad es otra. El dólar es como ese vecino entrometido que siempre termina afectando la conversación. Si sube demasiado, importa más caro traer combustibles, maquinaria, insumos y un largo etcétera. Y cuando importar cuesta más, alguien termina absorbiendo el golpe. Y ya sabemos quién suele ser ese alguien. Ahora bien, México ha mantenido en los últimos meses un tipo de cambio relativamente estable, y eso ha ayudado a contener parte de la presión. Pero el mercado financiero puede cambiar de humor con una velocidad impresionante. Basta una declaración inesperada de la Reserva Federal, un dato económico en Estados Unidos o una tensión internacional para que el panorama se altere. Y si te está gustando este análisis, dale like y suscríbete a Pulso México, porque aquí te explico con palabras claras lo que muchas veces se presenta, con tecnicismos que parecen diseñados para que nadie entienda nada. Lo más curioso es que muchas veces escuchamos que México está resistiendo mejor que otros países. Y sí, en ciertos indicadores eso puede ser cierto, pero eso no significa que las familias no estén sintiendo presión, porque la macroeconomía puede lucir razonablemente estable, al mismo tiempo que en la casa alguien hace cuentas para decidir si compra carne, si llena el tanque o si pospone un gasto importante. Y aquí entra el factor internacional, ese elemento que convierte cualquier aparente tranquilidad en un escenario impredecible. El mundo sigue cargando con tensiones geopolíticas, disputas comerciales y movimientos bruscos en los mercados energéticos. Cuando algo se sacude allá afuera, tarde o temprano termina generando ondas que llegan hasta México. Piensa en esto. Si sube el precio del petróleo por un conflicto internacional, aumenta la presión sobre los combustibles. Si Estados Unidos desacelera, las exportaciones mexicanas pueden resentirlo. Si el dólar se fortalece, importar puede volverse más costoso
Y si todo eso ocurre al mismo tiempo, el impacto se siente en los precios y en la confianza de consumidores y empresas. Y aquí es donde muchas personas se preguntan, bueno, ¿y esto qué significa para mí? Significa que aunque no veas un cambio drástico de un día para otro, tu presupuesto puede ir perdiendo margen poco a poco. Ese tipo de desgaste silencioso es el más peligroso, porque no siempre genera alarma inmediata, pero termina modificando hábitos, decisiones y prioridades. La familia que antes Osepo salía a comer cada fin de semana empieza a recortar gastos. El pequeño negocio reduce compras o posterga inversiones. El trabajador que quería ahorrar se da cuenta de que cada mes cuesta más apartar dinero. Y así, casi sin hacer ruido, el ajuste económico se va metiendo en la vida cotidiana. Lo más impresionante es que todo está conectado. El precio de la gasolina no solo afecta a quien conduce, también influye en el costo de transportar frutas, verduras, medicinas y prácticamente cualquier producto que llegue a una tienda. Por eso, cuando los combustibles se encarecen, el efecto se extiende como fichas de dominó. Y no te vayas porque todavía falta la parte más importante. En la siguiente parte vamos a hablar de lo que podría ocurrir en los próximos meses, qué señales hay que vigilar y qué escenarios podrían afectar aún más el bolsillo de millones de mexicanos. Y ahora viene la pregunta que todos nos hacemos, aunque a veces no queramos escuchar la respuesta. ¿Esto ya pasó o apenas estamos viendo el comienzo? Porque esa es la gran duda que está rondando en la cabeza de millones de mexicanos. ¿Lo peor ya quedó atrás o todavía falta otra sacudida al bolsillo? Y la respuesta, aunque no es para entrar en pánico, tampoco es para echar cohetes. El propio Banco de México ha dejado claro que la inflación sigue siendo un tema delicado. Sí, ha mostrado señales de moderación, pero todavía se mantiene por encima del objetivo oficial de 3%. Dicho en pocas palabras, el incendio ya no está tan intenso como antes, pero todavía no está completamente apagado. Y cualquiera que haya tratado de apagar una fogata sabe que mientras queden brasas, el fuego puede reavivarse en cualquier momento. Porque ese es justamente el riesgo. Basta con que suban nuevamente los precios internacionales del petróleo, que el tipo de cambio se debilite, o que algún alimento básico vuelva a encarecerse para que la presión regrese. Y cuando eso ocurre, las familias son las primeras en sentir el golpe. Ahora imagina este escenario. Una familia mexicana promedio hace su despensa cada semana, paga transporte, servicios, renta o hipoteca, y trata de ahorrar un poco, aunque sea para emergencias. No está buscando lujos, no está pensando en viajes a Europa, ni en coches deportivos. Está intentando llegar a fin de mes, sin que la tarjeta de crédito termine gritando por ayuda. Pero si el precio de la gasolina sube unos centavos, el transporte se encarece. Si los alimentos aumentan, la despensa pesa más en el presupuesto. Si la economía pierde fuerza, aumenta la incertidumbre laboral. Y cuando juntas todo eso, el resultado es una presión constante que se siente como una gota cayendo una y otra vez sobre la misma piedra. Y aquí es donde muchos mexicanos tienen esa sensación tan frustrante de correr más rápido para quedarse exactamente en el mismo lugar. Trabajan, se esfuerzan, intentan organizar sus gastos, pero el dinero simplemente no rinde como antes. Y lo más irónico es que mientras las familias hacen cuentas con calculadora en mano, en el mundo de los grandes números, todo se resume en frases como ajuste moderado, desaceleración controlada o perspectiva prudente. Dicho de otra forma, te están diciendo que la situación sigue bajo vigilancia, pero sin garantía de que el alivio llegue pronto. Si te está gustando este análisis, suscríbete a Pulso México, porque aquí aterrizamos las noticias para entender lo que realmente significan en tu vida diaria. Ahora bien, tampoco se trata de pintar un escenario catastrófico. México cuenta con fortalezas importantes, un banco central autónomo, un sistema financiero sólido y una economía profundamente integrada con Estados Unidos. Eso ha ayudado a mantener estabilidad en momentos complicados. Pero estabilidad no es sinónimo de comodidad. Que la economía resista
no significa que las familias estén respirando tranquilas. Significa más bien que el barco sigue navegando, aunque muchos pasajeros sientan el oleaje con fuerza. Y aquí es donde entra una pregunta clave. ¿Qué señales deberíamos vigilar en los próximos meses? Primero, la inflación. Si continúa bajando, el panorama podría mejorar gradualmente. Segundo, el precio de la gasolina y la energía. Tercero, el tipo de cambio. Y cuarto, el desempeño de la economía estadounidense, que sigue siendo el principal socio comercial de México. Porque si Estados Unidos estornuda, México muchas veces termina buscando el pañuelo. Y eso no es una exageración. Millones de empleos, exportaciones e inversiones dependen de lo que ocurra al otro lado de la frontera. Si la economía estadounidense se desacelera, el impacto puede sentirse en sectores clave de México. Entonces, ¿qué significa todo esto? Que el bolsillo de millones de mexicanos sigue enfrentando riesgos reales. No necesariamente estamos ante una crisis inmediata, pero sí ante un entorno en el que cualquier cambio externo o interno puede volver a presionar los precios y reducir el poder adquisitivo. En otras palabras, la calma que vemos hoy podría ser más frágil de lo que parece, y por eso es tan importante entender lo que está ocurriendo, porque cuando conoces el contexto, puedes tomar mejores decisiones, anticiparte y evitar que los titulares te agarren por sorpresa. Así que la próxima vez que escuches que la inflación bajó o que la economía se está ajustando, recuerda esto. Detrás de esas palabras técnicas hay una realidad muy concreta, la lucha diaria de millones de mexicanos para hacer rendir su dinero. Yo soy Pulso México, y aquí vamos a seguir explicándote, sin rodeos, lo que está pasando en el país y cómo puede afectar tu vida. Si este video te ayudó a entender mejor la situación, dale like, compártelo y suscríbete. Porque créeme, en México las noticias cambian todos los días, pero las que impactan tu bolsillo merecen toda tu atención.